Bien, seguimos en esta serie de Génesis. Bueno, ya sabéis, me encantan los grandes fenómenos meteorológicos, ¿no? De hecho, uno de mis mayores sueños, porque entre ellos, entre el volcán, el huracán, pues el mejor de todos para mí es el tornado. Me apasionan los tornados. Tengo muchos vídeos de muchos tornados, ¿no? Y uno de mis sueños sería pues viajar a Florida. Allí es donde hay la mayor concentración de tornados. No sé la razón por la que me gustan tanto, es algo que está ahí, porque aparentemente puede parecer algo feo, ¿no? Supongo que la realidad de ver esta cantidad de potencia concentrada en un solo punto me impresiona, ¿no? Una fuerza que levanta camiones y los lanza a kilómetros de distancia, ¿no? Me lleva a acercarme, supongo que esta potencia me habla de alguna forma a la realidad de Dios, ¿no? Un Dios tan potente, ¿no? Hace 2 semanas hubo una tormenta, no hace tanto, aquí, y me metí en mi coche y me puse a perseguirla un montón de rato. Bueno, todo el rato que pude perseguirla, porque al final ya se hizo de noche y me desorienté, tratando de permanecer siempre en la zona de mayor afectación, ¿no? Viviendo además muy excitado, ¿no? Cada ráfaga de agua, un poco de piedra cayó incluso. Y lo vivo con mucha pasión. Si sé que un día puede llover, me paso todo el día mirando hacia el cielo y al satélite de mi móvil para ver por dónde anda la tormenta, ¿no? Para no perderme detalle. Y pensando en este texto se me plantea una cuestión. Me pregunto cómo sería si le pidiera a Noé, o es igual, o a uno de sus hijos, a uno de aquellos 8 que no perecieron en el diluvio, que se subiera a mi coche conmigo, ¿no? El día de la tormenta, para ir a cazar aquella tormenta. ¿Entendéis, no? Casi puedo ver la respuesta de Noé a responderme, pero chaval, ¿dónde vas? ¿Cómo voy a venir a acompañarte en ese horror, no? ¿Estás loco? Fuera. No quiero saber nada de tormentas, ¿no? Y es que es lógico, ellos habían vivido una realidad durísima, ¿verdad? Ya desde bien pequeñitos nos han contado la historia de Noé de una forma, creo, distorsionada. Pensamos en Noé y en su vida como una historia feliz de animalitos preciosos, en versión dibujos animados que juntos y en armonía conviven en un arca construida con tanto esmero por ese abuelito encantador que parece ser primo hermano de Papá Noel. Y la cosa es que no es así, pues fue algo realmente duro. Por supuesto, para todos aquellos que perecieron, casi toda la humanidad, pero también para los que Dios iba a salvar. Tú imagina que eres, por ejemplo, el hijo de Noé, uno de los hijos de Noé, y ves que tu padre está más para allá que para aquí, porque el hombre se pone a construir un barco que jamás se había construido antes, en un lugar y en un momento absolutamente absurdo, ¿no? Te montas allí abandonando todo lo que amas, no sé, piensa, yo qué sé, tus amigos o los amigos de tu cole o de tu universidad, de tu instituto, los compañeros de trabajo, ¿no? Tus amigas con las que vas a tomar un café. Y nada, embarcas y al agua. Y empieza a caer del cielo por primera vez la mayor tormenta habida y por haber. La ferocidad de la cual te lleva a encerrarte en el interior porque ni siquiera quieres ver lo que está sucediendo fuera, no lo puedes soportar. En el exterior empiezas a escuchar miles de personas que, como fueran aquel día el hundimiento del Titanic, claman socorro, socorro, pero no puedes hacer nada por ellos. Luego el clamor va cesando hasta que el silencio tras la muerte va dejando el océano infinidad de cadáveres, incluidos aquellos a los que tú querías. Y bien, luego pasan unos años y viene un iluminado como yo y te dice, oye, Noé, súbete conmigo al coche que vamos a cazar una tormenta. No tiene mucho sentido. Y es que el juicio por la perversidad del hombre siempre es duro. No es un cuento de niños.
Dios es misericordioso, pero no es solo misericordioso, Dios es justo también. Y en la perfección de estos dos atributos, lógicamente, esa misericordia de alguna forma debe ceder ante su justicia, la cual se ejecuta en forma de muerte, en este caso. Es durísimo el relato. Un mundo entero sepultado bajo las aguas. Imagina la desesperación. Ahora bájate de aquel barco después de 40 días y enfréntate a un mundo que está totalmente devastado por esta catástrofe. 40 días el mundo debajo del agua. ¿Imaginas lo que sería eso? Toda la vegetación muerta, todos los cadáveres en estado de putrefacción. No sé si entendemos bien la situación de aquellas 8 personitas tan pequeños en medio de un mundo destrozado. Para empezar de nuevo en un mundo que no era muy esperanzador. No es como Adán y Eva que les pusieron en un jardín precioso. Es otra cosa. No imagino el grado de desesperanza en aquel momento, pero entonces es que tras la ira y la justa acción de Dios, aunque nos cueste de entender, es que de nuevo debemos hablar de misericordia. La gran misericordia de Dios. Ya Noé, en su madurez espiritual, viendo la realidad del mundo y comprendiendo el justo juicio de Dios, en el capítulo 8 ya lo vimos, ¿verdad?, que planta un altar al Señor para adorarle y para ofrecerle sacrificio. Y ahora lo que tenemos aquí es como una magna carta. Es una carta vital y necesaria para este momento de desorientación de estas 8 personas en medio de un tremendo momento de gozo, porque son salvos, pero de angustia por todo lo sucedido. Es como que Dios les va a dar la gran constitución. Ahora están en el momento en que Dios les va a dar la gran constitución que deberá regir a un nuevo reino tras un reset de la existencia humana. Esto es la forma en la que la nueva humanidad debería de funcionar, esa nueva constitución. ¿Cómo deberían vivir a partir de ahora? Porque no sería igual. ¿Y qué deberían hacer? Y para ello Dios establece un pacto. Establece un pacto con el hombre. De hecho, el primer pacto que encontramos en la Biblia como tal. Hay algunos teólogos que defienden que hubieron algunos pactos anteriores, pero bueno, que la misma Biblia hable de pacto como pacto, este sería el primer pacto. Este es el llamado pacto noético. No obstante, antes de llegar a la realidad de este pacto, quiero separar esta predicación después de esta larga introducción en 2 puntos, ¿de acuerdo?, que nos ayuden a esquematizar y a entender. Hablamos, pues, en primer lugar, de esta carta magna, sobre cómo deberían de conducirse, de esta constitución, que es lo que Dios nos dice, cómo va a funcionar el mundo. Luego, en segundo lugar, hablamos del pacto noético en concreto. Así que empezamos entonces por esta carta, la constitución sobre la cual debería regirse el mundo. Una constitución se genera cuando un país es creado y se necesitan las leyes básicas y fundamentales a las que todos los habitantes de este país van a tener que someterse. ¿De acuerdo? Es la ley más alta. Pues bien, esta va a ser la nueva constitución, solo que en este caso no va a ser la constitución de un país, sino va a ser la nueva constitución de la humanidad tras el diluvio. ¿De acuerdo? ¿Y cuáles son esas leyes fundamentales que encontramos aquí? Según nuestro texto, en primer lugar, habría temor humano sobre los animales, versículo 2. En segundo lugar, el hombre, a partir de ese nuevo pacto, podría comer carne de animales, versículos del 2 al 3. En tercer lugar, todo lo creado debería servir al hombre para su sustento, versículo 3. Cuarto lugar, no deberían de comer sangre de ninguna especie, versículo 4. Quinto lugar, el homicidio se pagaría con la muerte, versículos del 5 al 6. Y en sexto lugar, Noé y sus hijos deberían repoblar de nuevo la tierra. Bien, vamos entonces a tratar de explicar brevemente cada uno de estos puntos, pero de forma muy breve, porque claro, no hay más tiempo. En primer lugar, temor sobre los animales. Hasta entonces había muchísima más armonía entre la creación y nosotros. Y ello se hacía, entendiendo la creación fuera de nosotros, ¿entiende? Y ello se hacía evidente en la forma en la que el hombre se relacionaba con los animales, ¿de acuerdo? Estos no temían al hombre como lo harían a partir de ahora.
A partir de este nuevo pacto y hasta nuestros días, los animales, por regla general, huirían de su mayor depredador, que somos nosotros. ¿De acuerdo? Y lo que es curioso, ¿no? Es interesante. Lo que esto nos muestra es que habría una nueva forma de relacionarse con el mundo, la cual vendría condicionada por el pecado del pasado del hombre. Fijaros, esto nos muestra que Dios restablece el mundo en su misericordia, pero no evita las consecuencias del pecado. Las necesitamos para recordar y para no olvidar, ¿verdad? Para no caer de nuevo. En segundo lugar, el hombre podría comer carne de animales. Se supone que hasta aquel momento, pues, el hombre era vegetariano. No obstante, no está del todo claro, pero se supone que era así. Como sea, a partir de ahora sería necesaria la muerte de seres vivos para que la vida de otros persistiera. Y esto no es agradable. Tengo una serpiente que cada vez que tiene que comer vivo. Y tienes que darle un pollito precioso para que ella pueda seguir viviendo, o un ratón, lo que sea. Supongo que es una más de las consecuencias del pecado de la humanidad pasada que Dios permite. En tercer lugar, todo lo creado serviría para la supervivencia del hombre. Vemos en esta ley cómo la misericordia de Dios se materializa, no solo permitiendo persistir como seres humanos, como especie, sino impartiendo gracia común. Acordaos la gracia común, ¿verdad? En este caso en forma de sustento alimenticio, vital para la vida. Dios seguiría alimentando a toda la humanidad, cristianos y no cristianos, porque debemos de tener en cuenta que este pacto es para todo el mundo, cristianos y no cristianos. De hecho, este pacto es para todo el mundo, cristianos, no cristianos y animales, como afirma el texto. Curioso. En cuarto lugar, encontramos una ley en negativo. Ellos no deberían de tomar la sangre de ningún animal. La razón de ser de esta ley es básicamente porque la sangre en la palabra siempre ha significado vida, ¿verdad? Y tomar la sangre de un animal no representaría solo nutrición, sino que estamos tomando la vida de ese animal sin que ello signifique más que alimentación. Estamos quitando todo el valor. Dios nos llama mediante esta ley a respetar el verdadero valor de la vida. ¿Cómo? No tomando sangre. En quinto lugar, la sangre del hombre sería demandada por Dios. Esto es que nadie podría atentar contra la vida de nadie. Nadie puede matar a nadie, ni siquiera a uno mismo. Este punto es un poquito más complejo y requiere un poco más de tiempo. Hasta entonces no había sido constituida una institución de orden social. No había jueces, no había ayuntamiento, no había leyes sociales. Entonces hasta ese punto no se había constituido. No había todavía una autoridad delegada por Dios, sujeta a Dios, que pusiera orden en este mundo. ¿Imagináis un mundo sin leyes? Por tanto, tenemos en este punto la gran institución del gobierno humano. Es muy interesante. Esta constitución, claro, tan necesaria, ¿no?, para el orden y para la justicia de los países. No había ni policía, ni había nada. Y lo bueno de ello es la misericordia de Dios al establecer esta especie de orden caótico, pero orden. Pues es gracias a su gracia común, aquella que todos los cristianos hemos recibido y aquellos no cristianos también que hemos recibido, que el mundo funciona con cierto orden, pues aunque a trancas y barrancas el mundo funciona. No sé si lo habéis pensado en alguna ocasión, pero a veces digo, siendo el mundo estropeado como está, siendo el príncipe el diablo, yo no sé cómo todavía, si haces algo malo te vas a la cárcel, o no sé cómo todavía podemos andar por la calle sin demasiado miedo a que pase nada, ¿no? Realmente hay un orden que forma parte, que es gracias a esa gracia común de Dios.
Pels nens hi ha dos tipus de gràcia, no lo tenia apuntado, però creo que serà necessari. Hi ha dos tipus de gràcia, la gràcia comú, la gràcia especial. La gràcia comú és el regal que el Senyor dona a tothom, cristians i no cristians. Per exemple, dona una mica d'amor perquè qualsevol mare estimi el seu fill. No? Però hi ha la gràcia especial, que és una gràcia que el Senyor dona només als seus fills, aquells que ell adoptarà com a fills seus, que és una gràcia que salva les persones. La gràcia comú no salva les persones a l'infern, però la gràcia especial sí, salva les persones. ¿D'acord? Perquè quedi clar. Bien. Para terminar este punto, decir que la razón por la que nadie podía atentar contra la vida de nadie no era otra que no es porque hoy pobre que le vas a hacer daño o no era al atentar contra la vida de alguien. En realidad lo que estás haciendo es exterminar en esa persona, exterminar la representación que esa persona lleva a cabo. A ver, voy a decirlo como lo he escrito, que seguro que está mejor. Al atentar contra la vida de alguien, en realidad lo que estás haciendo es terminar con la representación de esa persona de Dios en la tierra. Todos somos representantes de Dios porque todos hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Eve es representante de Dios en la tierra, a trancas y barrancas, como todos, ¿verdad? Pero si yo termino con la vida de Eve, se terminó la representación. ¿Te das cuenta? La historia tiene que ver con Dios, no con Eve. Por aquí lo importante no es el representante, es a quién representamos. Todos somos hechos a imagen y semejanza. Y esto tiene un valor mucho más alto que nosotros mismos. Para Dios nadie de nosotros tiene autoridad para acabar con ello. Y por último y en sexto lugar de estos 6 puntos que estamos viendo, Noé y sus hijos deberían repoblar la tierra, llenarla de seres humanos, de churumbeles por todos lados, hombres y mujeres que portando la imagen y semejanza de Dios le representaran en este nuevo escenario del globo terráqueo. Este mandamiento es en realidad un regreso. Ya Dios lo había establecido en el Edén, ¿verdad? Con Adán y Eva. Y el objetivo para Dios entonces sigue siendo ¿qué? Dios. Bien, si hemos comprendido esta parte de nuestro texto, esta constitución, debemos verlo como la parte que de alguna forma tiene que ver con nosotros, la parte que nos toca a nosotros, los descendientes de Noé, en primer lugar, y luego nosotros. Por lo que se refiere a este nuevo pacto. Así pues, con ello entramos en nuestro segundo punto de esta predicación y ahora sí ya entramos de lleno en el pacto noético, en el pacto de Dios con Noé. Para tratar este punto andaremos por 2 subpuntos para hacer un esquema mental, ¿sí? En primer lugar hablaremos del pacto en sí, del pacto noético, y en segundo lugar hablaremos de forma más breve, quizás de la señal del pacto. ¿Cuál era la señal del pacto? La señal del pacto. El arco iris. Muy bien, madre. Podríamos definir un pacto como un solemne acuerdo entre 2 partes que expresa las promesas como compromisos y obligaciones de una o ambas partes. ¿De acuerdo? Juan y yo podemos pactar algo. Él hace esto, yo hago esto otro. O también podemos hacer un pacto en que solo yo hago esto. O que solo Juan hace esto otro. ¿De acuerdo? Así pues, un pacto puede ser determinado por las 2 partes, pero también puede ser determinado por una sola de las partes. Ya hemos enseñado sobre esto, ¿verdad? Y este es el caso, este segundo. Bien, aunque hay quien menciona algunos más, lo único que puedo asegurar, porque así lo afirma la palabra, es que encontramos principalmente 5 pactos perpetuos de Dios con el hombre. El pacto noético, para ubicarnos un poco, pacto noético, abrahámico. Si alguien está apuntando, abrahámico lo encontramos en Génesis capítulo 17, versículo a partir del 17. Pacto sacerdotal, Números 25:10. Pacto davídico, pacto con David, 2 Samuel 23. Y el nuevo pacto, lo encontramos en Jeremías y en infinidad de libros. En el caso del pacto con Noé, lo que vemos es que ciertamente es un pacto en principio individual, que se centra con la persona de Noé, porque Dios dice, estableceré mi pacto contigo, ¿no? Y le está hablando a Noé. Solo que lo hace extensible a toda la descendencia. Así pues ello incluye a todos sus hijos y por tanto, ¿hay alguien aquí que no venga de Noé? ¿Su tatarabuelo
¿debía tener unas dotes de natación? Todos venimos de Noé, nadie se salvó en el diluvio, fuera de la familia de Noé. Dios, mediante este pacto, entonces restaura al hombre de su propósito original de procreación, de ocupación, de supervisión del medio ambiente y del dominio sobre todos los seres vivos. Y deja bien claro que la principal razón de ser del hombre sigue y siempre seguirá siendo el glorificar a Dios. ¿Ok? ¿Cómo? Portando su imagen y semejanza. Claro, sencillo. Por otro lado, ¿a qué se está comprometiendo Dios? Dios toma el compromiso solemne de no inundar de nuevo la tierra, terminando así con todo lo creado. Ciertamente el mundo era mejor antes del diluvio. No obstante, Dios, en su misericordia, restablece todas las cosas en una nueva forma de funcionar. No tan buena, pero es que no merecíamos ni eso. Aunque con un mismo propósito, con una nueva y preciosa oportunidad, que lamentablemente no tardaríamos en perder de nuevo, en estropearlo todo. Pero bueno, esto es otra historia. Y bueno, tras estas promesas encontramos una señal que Dios nos regala en su gran misericordia. Y con ello llegamos a nuestro segundo subpunto. A partir de entonces, generalmente, tras las mayores tormentas en la tierra, habría un arco multicolor en el cielo, el cual reafirmaría el compromiso de este pacto de Dios con Noé y con nosotros. Ya no habría más diluvios. Mi arco he puesto en las nubes, dice, se dejará ver en las nubes para que el ojo afecte al corazón y confirme la fe, y será la señal del pacto, y me acordaré del pacto mío. No habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Gloria a Dios por ello. Esto es una maravilla para que recordemos. El arco iris, como sabréis, aparece tras una tormenta, cuando las nubes siguen soltando lluvia, pero ya están retiradas y permiten al sol reflejar sobre esas gotitas de agua restantes, ¿sí? Entonces el sol, atravesando con sus rayos las gotas, genera este reflejo precioso brillando sobre o a través de esas gotas. Eso es un arco iris. Curiosamente, la palabra original, ¿no habéis pensado nunca, caray, Señor, qué original? Hacer un arco de colores en el cielo, de las gotas, qué original, qué bonito, ¿no? Qué imaginación. No sé, yo hubiera hecho, no sé, un golpe, yo qué sé, pero una cosa tan bonita así, con esa forma. Curiosamente, la palabra original para este arco iris es keset, la cual se usa para referirse a un arco de batalla. Ahora piensa, tenemos un arco de batalla que por un lado es precioso, pero que no dispone ni de cuerda ni de flecha. Es solo un arco que además, lejos de apuntar hacia la humanidad, para abajo, para nosotros, apunta siempre hacia el cielo, pues es en el cielo donde aquel iba a recibir, es en el cielo donde está aquel que iba a recibir la muerte por nuestros pecados. Es como un arco pasivo este arco, un arco que está guardado, como que está colgado en su lugar, el cual infunde en el hombre, en ti y en mí, una paz tremenda, especialmente si nos ponemos en el papel de Noé o uno de sus hijos, pues indica que la gran tormenta ya pasó y que no habrá un segundo exterminio mediante ningún diluvio. El arco iris, lejos de reflejar la razón por la que existe la guerra, lo que refleja es paz en el Señor. Este es un símbolo de paz de Dios con nosotros, que no tiene solo que ver con los hijos de Dios, nosotros, tiene que ver con el mundo entero, con todo lo creado. Todos estamos exentos de lo que merecíamos y merecemos, un diluvio como nuestros antepasados. El arco iris es en realidad un claro recuerdo de la misericordia de Dios. Y este es el punto de esta predicación, la misericordia de Dios. Pues nos habla de la realidad de quién es Dios. Y esto, si tomamos conciencia realmente de esto,
tiene que llevarnos forzosamente a glorificarle. Afirmó Lutero en su día que Noé y los miembros de su familia debieron haber vivido con gran temor la impresionante experiencia de lo que ocurrió durante el año a bordo del arca aún estaba fresca en su memoria. Alrededor de ellos estaba la prueba de la terrible destrucción que provocó el diluvio. Dios vio que sus frágiles criaturas de polvo necesitaban toda la seguridad que Él les pudiera dar. No obstante, aparece el arco de la promesa, un nuevo pacto, una nueva forma de vida, y todo por pura gracia. Una maravilla, ¿verdad? Entonces, llegado a este punto, si hemos tomado conciencia, ¿cómo seguimos? ¿Seguimos con el cuento infantil del barco lleno de dulces animalitos acompañados por Papá Noel o por su hermano? ¿O nos quedamos con el misericordioso Dios de la Biblia y protagonista de esta historia? No obstante, ya para ir concluyendo, tengo que aclarar algo. La realidad de que Dios no va a generar ningún diluvio no va a evitar la última de las exterminaciones. Dios va a terminar con toda la humanidad. No va a ser mediante agua. Dice la palabra que va a ser mediante fuego. Y en este caso ya no habrá una nueva forma de vida para el inconverso. Habrá una nueva forma de muerte constante y eterna. Durísimo. Tras el pacto noético permanecieron cristianos y no cristianos. Luego irían llegando el resto de pactos hasta llegar al gran pacto, al pacto de gracias, al pacto sobre el cual todos los pactos se apoyan, el cual consuma el resto y en el cual el centro es Cristo. Es por ese nuevo pacto que en su mayor expresión de amor, de misericordia y justicia, el hombre tendría una posibilidad de vida eterna, de escapar de la que va a ser la última de esas exterminaciones, escapando así de la gran y definitiva muerte del hombre. Su gracia, Cristo murió y resucitó para que un gran número de personas arrepentidas tomaran estas verdades como propias y que le siguiéramos, siendo partícipes del último y más alto de los pactos, el gran pacto de gracia, el nuevo pacto. Por ello te digo, si no tienes al Señor o si tienes dudas, te llamo a pensar en estas realidades, a orar sobre todo, a que hables con Dios. Acércate, podemos hablar y tratar de ver que el Señor nos muestre. El pacto noético te afecta, nos afecta a todos en positivo y te ofrece una gracia común, un regalo precioso, el cual te permite vivir en este mundo con cierto orden y sin que de nuevo un diluvio acabe con tu vida y con los tuyos. Pero no evita la muerte que hay para ti tras esta vida, tal y como la conoces, si no hay un cambio radical, si no perteneces al último de los pactos. Así que puedes estar en grave peligro, porque solo es cuestión de tiempo. Y entiéndeme, 83 años de media que vivimos en España es muy poco al lado de una eternidad. Solo es cuestión de muy poco tiempo. Por ello necesitas ser partícipe de ese último pacto y más importante, mediante el cual el Dios te ofrece vida, pero vida con mayúsculas y para siempre ya. Vida tras la vida que ya conoces y para toda la eternidad. Solo que para ello debes arrepentirte, negarte a ti mismo, ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Aquí muchos estaríamos encantados de ayudarte, de verdad. Necesitamos que nos hagas partícipe. De hecho, sería un privilegio hacerlo, pues este es nuestro mayor tesoro. Es el mayor tesoro que nadie jamás haya recibido, esa vida, ese pacto. Y es tan enorme que lejos de poder contenerlo para mí, necesitamos compartirlo.
Amén. Vamos a orar. Señor, como siempre encontramos crisis tan duras, Señor, realidades tan duras en la Biblia, para que luego tú puedas mostrarnos de tu gracia, Señor, y restablecer las cosas y ponernos de nuevo, Señor, en el camino de la vida, Señor, de una nueva vida increíble, Señor. Somos conscientes, como comentó Josep, Señor, somos conscientes de que esto no fue gratis. Señor, qué precio tan alto el de Cristo, Señor. Qué precio tan alto, Señor, tener que apartarse de ti cuando tú eres vida, cuando Él era vida, Señor, tener que apartarse de esa realidad por amor a nosotros, Señor, por amor a ti. Qué realidad más dura, Señor. Tú sabes bien de qué hablamos, Señor. Ni siquiera nosotros llegamos a entender. Pero tú sí, Señor, tú sabes bien. Y hasta donde podemos entender, no puedo más que glorificarte y darte gracias. Gracias, Señor, siempre gracias. No sé hasta qué punto esta palabra es verdad, Señor, o la magnitud, pero es que no hay otra, Señor. No puedo decirte porque no hay nada que podamos hacer más que glorificarte, Señor, y decirte que te amamos hasta donde nuestro pecado nos lo permite, Señor. Gracias, Señor. Padre, te pido pues que tu Espíritu, Señor, en esta mañana, pues que abra corazones frente a esta realidad de amor inmensa y eterna, Señor, y que rompas, Señor. Que nos rompas a todos aquellos que necesitamos, porque al final todos necesitamos ser más rotos una y otra vez, Señor. Cambia nuestro corazón, Señor, y ayúdanos a tomar mayor conciencia de tu gracia constante con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.